Buenos días. El día de hoy vamos a retomar el tema que hemos estado analizando, que es el respeto a los derechos del individuo en el contexto de la diversidad cultural. Y es importante aquí aclarar algunos conceptos que se están utilizando. El primero de ellos es el concepto de cultura. ¿Qué entendemos por cultura? Bueno, vamos a definir la cultura como el conjunto de manifestaciones externas de un pueblo. El concepto de cultura comenzó a usarse de una forma más profunda para establecer una diferencia entre lo que existe en la naturaleza y lo que es creado por el ser humano. Y este concepto de cultura incluye, formas y modos de comunicarse, de pensar y de comportarse. Es en sí la cultura una plataforma que abarca distintas formas y expresiones de una sociedad urbana y rural. Todas las creaciones humanas y las relaciones que se establecen para poder concretarlas, junto con los significados de cada una, cada relación y cada objeto que aportan al grupo. Otro concepto importante es qué es pluriculturalidad o pluricultural. Vamos a entender o se refiere a lo que es la situación de una colectividad o sociedad donde existe una gran variedad de culturas, como es el caso de los pueblos indígenas en México. Otro de los conceptos igualmente importantes es el concepto de identidad. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o de una comunidad que los distingue de los demás. Muchos de los rasgos que forman la identidad son heredados o innatos, como son las características físicas. Pero las instituciones y organizaciones que rodean a la persona y a la comunidad ejercen gran influencia sobre eso. Por tal razón, ambos tipos de identidad son culturales, tanto la identidad personal como la identidad de una comunidad. La identidad se construye a través del tiempo, razón por la que la identidad es cambiante. Cuando nosotros hablamos de la identidad cultural y de la identidad personal, estamos hablando de dos conceptos que tienen mucha relación. La identidad personal es esa identificación que yo logro hacer de mi propia persona, de mis características físicas, de mis características emocionales, de todas las normas, todas las reglas que yo he ido aprendiendo con mi identificación que yo logro hacer entre lo que es mi sexo biológico, el ser hombre o el ser mujer, y todas las implicaciones que tiene este hecho. Cuando nosotros hablamos de identidad cultural, pues igual la identidad cultural se va formando desde que somos pequeños hasta convertirnos en adultos y tiene mucho que ver con el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos. Podemos tener una herencia física que se refiere a lo que es nuestro entorno y la forma con la que nosotros logramos identificarnos con todas esas características físicas, costumbres, valores y manifestaciones conductuales de ese grupo en el que nosotros nos desenvolvemos, se le llama identidad cultural. Pero vamos a tratar de definir un poco mejor qué es el término de identidad cultural. Es el conjunto de valores, de tradiciones, de símbolos, de creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos de cohesión, es decir, que nos permiten la unión con los demás dentro de un grupo social y sirven para que un individuo pueda reforzar su sentimiento de pertenencia. Pueden manifestarse también una vez que se han aprendido como hábitos, por ejemplo, la forma de comportarnos en la calle, la forma de comportarnos dentro de casa, la forma en que nosotros realizamos nuestra comida, o sea, todo eso son hábitos que se van formando
a través de conductas que son repetitivas y que nosotros vamos de alguna manera interiorizando o aprendiendo. Una consecuencia de una aceptación de sí mismo en forma individual y social es parte de lo que forma nuestra propia autoestima. O sea, qué tanto nosotros nos aceptamos y nos valoramos así como somos, siendo las personas que somos, y qué tanto aceptamos y valoramos lo que es el contexto social en el que nosotros nos desenvolvemos. Otro de los conceptos importantes que quisiera definir es el que se refiere a multiculturalidad. Como su nombre lo dice, el término hace referencia a muchas culturas que se juntan, y la necesidad de aprender a respetar esta multiculturalidad es una idea muy importante, ¿sí? Entender que no todos tienen los mismos valores que nosotros, que no todos son iguales a nosotros, es la base de esa convivencia y de esa relación. También México es un país con multiculturalidad, porque nosotros tenemos muchísimas manifestaciones según la región del país y las costumbres que cada uno tenga. El mundo es como un rompecabezas y está armado de diferentes culturas propias de cada uno de estos países, y dentro de cada uno de los países existen también varias culturas al mismo tiempo. México, pues entonces, como comentaba, es un país multicultural. El concepto de cosmovisión es una creencia ligada a la cultura que incluye las relaciones, las sensaciones y las emociones producidas por una experiencia o producidas por nuestra propia experiencia. México posee muchas cosmovisiones. O sea, cada una de esas culturas tiene su propia concepción de lo que es el mismo y lo que es el universo. Otro de los conceptos importantes es el concepto que habla de la interculturalidad. Establecer lazos comunicantes entre las diferentes culturas y reconocer la influencia y la relación que se puede tener es un margen de respeto entre todos. Ya hablábamos hace rato que decíamos de la multiculturalidad. Entonces, esa relación que se establece entre una cultura y otra, llamada interculturalidad, también se basa en lo que es el respeto a lo que son las diferencias en nuestras costumbres, tradiciones, valores, etc. Y finalmente, otro de los conceptos pues también muy importantes para concluir este tema es lo que es el concepto de globalización. Nosotros en últimas fechas hemos oído hablar de este término de globalización. ¿De dónde viene esta palabra o a qué se refiere? La globalización viene de lo que es el concepto de globo terráqueo. Entonces, cuando hablamos de globalización, estamos hablando de esa interdependencia principalmente económica que crece cada día entre cada uno de los países. Ha incrementado también el flujo de servicios, de mercancías y de avances tecnológicos que se comparten entre un país y otro. Y también cierta dependencia, y de alguna manera lo que sucede en una parte del mundo afecta a otra parte del mundo. Entonces, si digamos en Europa existen fenómenos de tipo cultural, económico, tecnológico y de comunicación, esto repercute en lo que estamos viviendo nosotros en nuestro país, aunque estemos a millones y millones de kilómetros. Y todos estos fenómenos de los que hemos estado hablando nos llevan a un problema muy
muy común dentro de nuestra sociedad actual, que es el problema de la discriminación. La falta de respeto, la falta de aceptación, el no entender que no todos están obligados a sentir y a pensar como nosotros o a ser como nosotros, nos ha llevado a establecer diferencias entre unas personas y otras. Y cuando una persona tiene una marcada diferencia con nosotros mismos y que sale de nuestros estándares, de lo que debe de ser lo común o lo normal, se puede caer en lo que es el problema de la discriminación. Entonces, relegarlos, no tomarlos en cuenta y negarles lo que son sus derechos como humanos. Bueno, en general eso sería lo más importante que hay que retomar de este bloque que estamos viendo. Cualquier duda, cualquier comentario, pues estoy a sus órdenes.